Bueno, buen día. Espero que todo el mundo ande bien. Y bueno, deberíamos empezar tema nuevo, método variacional. Terminamos la clase pasada. Yo subí ahí al aula virtual un libro y un par de PDF sueltos con material de método variacional. Mm, No sé si está muy desarrollado el método en ese material aparte, pero creo que hay hasta un par de ejemplos trabajados bastante, digamos, detalladamente, así que por ahí pueden tener utilidad desde ese punto de vista. Eh, lo que vamos a ver hoy, básicamente una cosa es, podríamos decir que de fundamentos, tiene que ver con ciertas propiedades generales de sistemas de partículas que estas propiedades uno ya las conoce en mecánica clásica y lo que le interesa es saber si en mecánica cuántica va a tener algunas propiedades similares. Básicamente, cuando uno tiene un sistema de partículas en mecánica clásica, lo que uno aprende es que hay que darle un papel relevante al centro de masa, y no solamente el centro de masa, en el sentido de que el centro de masa probablemente uno tiene un impulso del centro de masa, sino que además uno sabe de mecánica clásica que si uno tiene de, eh, un sistema de partículas en el cual todas las fuerzas son internas, uno sabe, por ejemplo, que el momento lineal total se conserva. eh, Uno se imagina que al ser tener esta cantidad conservada y la misma obedece a que desde el punto de vista del centro de masa el sistema tiene invariancia translacional, en mecánica cuántica esta propiedad también tendría que ser evidente, tendría que ser manifestarse claramente en cómo se manifiestan las simetrías, las cantidades conservadas en mecánica cuántica, que son, básicamente uno sabe que dicha cantidad tiene que conmutar con el hamiltoniano. Entonces, estas cantidades que uno introduce para sistemas de partículas tienen que tener un correlato en, en mecánica cuántica, y esa es la idea de la primera parte de la clase, hacer de una forma no muy pesada matemáticamente, sino básicamente escribiendo las cosas y viendo que eso se satisface, o sea, sin demasiada rigurosidad. Vamos a ver que efectivamente se pueden introducir cantidades características que definen sistemas de partículas. Otra cosa que uno introdujo allá lejos y hace tiempo, ni siquiera en mecánica clásica, sino en física 1, uno en física 1 se acostumbró a pensar en una cantidad que se llama momento angular. Primero uno define el momento angular para el sistema de partículas interactuantes y después lo hace para cuerpos extensos. La parte de cuerpos extensos no nos preocupa por el momento, pero sí nos interesa sí nos interesa el momento angular desde el punto de vista de que el momento angular es una cantidad que depende de la... Clásicamente depende de la posición y del momento lineal, con lo cual es candidato a ser una cantidad que esté también presente en mecánica cuántica, obviamente debido a ciertas propiedades eh, de cómo uno define, de cómo uno introduce el momento angular.
tiene que ser una cantidad que para que esté bien definida, uno esté ya en el espacio trabajando, o sea, tiene que considerar sistemas físicos que estén en un espacio no unidimensional, tiene que al menos tener dos dimensiones y lo que uno ve en general es que para que el momento angular esté bien definido uno tiene que tener al menos tres dimensiones espaciales. Pero bueno, eh, eso es digamos, es algo que ya vamos a ver. Eh, después, después de que uno hace esto así como bastante general para sistemas de partículas, vamos a hacer un repaso de lo que era el concepto de rotaciones. En, en principio uno ya ha visto rotaciones en distintos contextos. Se ha visto rotaciones en, como operaciones matemáticas simples que modifican vectores. Es en ese sentido que vamos a inicialmente tratar con rotaciones y estas rotaciones nos van a permitir pensar en cómo se tienen que comportar las propiedades de un sistema físico ante ante una rotación, ¿qué significa si el sistema rota? Mm, También esto tiene el estudio del comportamiento de rotaciones tiene, está muy, digamos, hunde sus raíces profundamente en la mecánica clásica y de hecho uno empieza pensando en rotaciones como matrices simples que operan sobre vectores en el espacio real y de a poco uno va a ir pensando en que eh, esto tiene que tener un correlato en mecánica cuántica y bueno, y vamos a introducir eh, rotaciones como una operación unitaria en el espacio de Hilbert y vamos a deducir sus propiedades de forma general, sin asumir que hay un sistema físico particular, sino que eh, rotar un sistema las operaciones de rotación tienen que estar definidas de alguna forma que sean independientes de, el sistema físico. Cuando uno después introduce un sistema físico, lo que uno entiende es que eso con lo que estaba trabajando es un observable y una serie de condiciones. Pero bueno, como introducción ya es medio larga, entonces el apunte creo que sigue el Galindo, al menos en la parte de rotaciones y de momento angular. La parte de sistemas de partículas interactuantes y centro de masa creo que también está sacada del Galindo. Si no, no es complicada de seguir si lo único que uno usa es el PDF. En casi todos los libros, en algún momento, eh, se trata que se le presta un poco de atención a cómo tratar con sistemas de partículas. Entonces, bueno, ya dijimos que lo que nos interesa trabajar es es un objeto bastante simple, bastante simple en algún sentido. Lo que nos interesa es tratar de poder decir cosas de un sistema que está descrito por un hamiltoniano. No hace falta pensar en ninguna cosa rara. Ahora, lo que sí, obviamente,
uno en general en el hamiltoniano está interesado en el espectro. Ese espectro eh, como siempre está definido en términos de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Lo que uno va a pensar es que, así como la ecuación de Schrödinger es la expresión del hamiltoniano para un sistema de partículas, perdón, para una única partícula, no hay ningún problema de generalizar la ecuación de Schrödinger a varias dimensiones. Lo único que tengo que hacer es el operador momento lineal, reemplazarlo por un gradiente en todas las eh, coordenadas espaciales que uno tiene, y, y de la misma forma tampoco uno tendría que tener problema de decir, bueno, puedo escribir una ecuación de Schrödinger para varias partículas. En principio, eh, a nosotros no, lo que hemos dicho, al menos desde el punto de vista de los postulados, es que si uno tiene varias partículas, varios subsistemas, el espacio de Hilbert del sistema compuesto es el producto directo, etcétera, etcétera. O sea, están los ladrillitos que a uno le permiten construir una ecuación de Schrödinger para un sistema de partículas que vive en el espacio tridimensional. El caso que suele ser más interesante por el momento, es cuando uno tiene un sistema de partículas aisladas con interacción de pares, ¿sí? Traducción, lo que uno supone es que el potencial eh, depende de un par de coordenadas. Y esto lo hago, ¿por qué uno se concentra inicialmente en este caso? Básicamente porque uno quiere pensar que tiene un sistema aislado, ¿sí? En un sistema aislado uno tiene más leyes de conservación que en un sistema con un potencial externo. Si uno tuviera todas las partículas sometidas a un potencial externo, uno ya sabe clásicamente que no hay conservación del momento lineal. ¿Por qué? Porque, digamos, si el potencial tiene alguna dependencia espacial particular, la invariancia traslacional está rota y por lo tanto no hay conservación del momento lineal. Entonces, como estamos pensando que queremos tener alguna conservación del momento lineal del sistema de partículas, agarramos un sistema de partículas aisladas. Es más, en particular lo que nos va a interesar son potenciales eh, que son potenciales de interacción entre dos partículas, por lo tanto, los potenciales estos B sub i j dependen de las coordenadas i y las coordenadas j, pero uno quiere en general que esto sea mucho más particular, y lo que le interesan son potenciales que dependen de la diferencia de las coordenadas. Esto es lógico porque uno, en general, lo que le interesan es que los potenciales eh, dependan de la distancia. Eh, mm, los potenciales que no dependen de la distancia entre las partículas eh, son, son raros, y en general uno no sabe muy bien cómo tratarlos. Los mejores potenciales son digamos, típicamente las cosas que uno vio en electrostática eh, o en todos los lugares donde uno introduce potencial, el potencial depende efectivamente de la diferencia entre las partículas de interés. Eh, entonces, no solamente uno quiere que dependa de la diferencia entre esas coordenadas, sino que tampoco, en particular, a uno no le interesa que el potencial dependa del sentido de esta distancia. Entonces, todo eso se traduce finalmente
en que el potencial, efectivamente, de lo que tiene que depender es del módulo del vector xy menos xj. O sea, acá no está puesto, pero la idea sin duda es que eh, vamos a escribirlo así. Lo que a uno le interesa es que el vector RIJ en realidad, perdón, el vector, la cantidad de RIJ es el módulo del vector XY menos el vector XJ, ¿sí? Entonces, como va a depender solamente de la distancia, uno tiene alguna chance de que eh, haya al menos alguna invariancia frente a rotaciones. Eh, Clásicamente, a uno le han dicho que un problema de n partículas eh, siempre se puede reducir a, digamos, si lo que uno tiene son n partículas que tienen aisladas, ¿sí? Si uno tiene n partículas aisladas, lo que uno sabe es que esto se puede dividir en un centro de masa y n-1 partículas de otro tipo, ¿sí? Uno siempre puede reducir el problema a esto que está acá. Por las dudas, no se acuerden de esto, es lo que típicamente uno usa en colisiones, por ejemplo. En física 1, cuando uno estudia colisiones y, y, eh, uno plantea en general eh, las colisiones desde el punto de vista del centro de masa, y entonces en general desde el punto de vista del centro de masa lo que uno sabe es que el momento lineal se conserva, ¿sí? Entonces generalmente uno calcula el momento lineal antes y después. Total, en la colisión todas las fuerzas que aparecen son fuerzas internas, entonces tiene que haber una conservación del momento lineal. Y además, otra cosa que uno usaba fuertemente en colisiones era que eh, el, el momento, como todo el movimiento estaba restringido en general a un plano, recordemos todas esas colisiones de discos o de triángulos o de cosas que se desplazaban apoyadas sobre un plano, ¿sí? Entonces, lo que uno además tenía era la conservación del momento angular en la dirección perpendicular al plano, y típicamente a uno le gustaba, a uno no, a los profesores o a quien fuera, le gustaba analizar esos problemas de colisiones en las cuales había, por ejemplo, dos partículas, dos discos inicialmente separados y que en la colisión se pegaban, y entonces después uno tenía que analizar el movimiento antes y después de la colisión. Y lo interesante de todo esto es que ese era un ejemplo activo, un ejemplo en el cual uno no hace demasiado énfasis, pero es básicamente un claro ejemplo de un sistema de dos partículas en las cuales uno puede describir el movimiento eh, basándose en el centro de masa, ¿sí? Entonces, clásicamente lo que uno seguro sabe es que va a tener una partícula grandota o una partícula muy particular, que es el centro de masa, y después va a tener n-1 partículas de otro tipo. Eso es todo lo que está dicho eh, aquí, de una forma. Pero de vuelta, no hace falta tampoco leerlo, es recordar lo que uno sabía de mecánica clásica. El caso, de vuelta, lo he estado describiendo hasta ahora con palabras, pero el caso más interesante es el caso de cuando uno tiene dos partículas. Es interesante porque en ese caso uno puede hacer todo de forma muy explícita, ¿no? Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de dos partículas,
lo que uno empieza definiendo es la posición del centro de masa, ¿sí? El centro de masa uno lo define claramente como el promedio pesado con las masas de las posiciones de las dos partículas intervinientes, ¿sí? Eh, el momento total, el momento lineal total, sabemos que tiene que ser el momento lineal de las dos partículas involucradas, y uno se da cuenta que conviene introducir eh, algunas otras cantidades. Por ejemplo, es común introducir lo que se llama la coordenada relativa, que es la diferencia entre entre las, entre los vectores posición de la partícula 1 y la partícula 2, y un momento reducido que tiene que ver con también una especie de promedio de diferencia de los momentos. Si uno procede de esta forma, introduce todas estas cantidades eh, y trabaja un poquito algebraicamente, lo que uno se da cuenta es que si uno parte, y esto ahora es si uno parte de una, perdón, me había parecido un cartel. Si uno parte de un Hamiltoniano, que es la energía cinética de la partícula 1, la energía cinética de la partícula 2 y el potencial de interacción entre la partícula 1 y 2, fíjense que acá ya están metidas todas las suposiciones anteriores, la partícula 1 tiene masa 1, la partícula 2 tiene masa 2, el potencial es efectivamente una función del módulo del vector diferencia entre las partículas. Si uno hace esto, uno puede pensarlo simplemente como una transformación canónica o hace la cuenta sin preocuparse de nada y simplemente introduce todas las definiciones que tenemos arriba. O sea, si uno introduce todas estas definiciones en este Hamiltoniano, uno muy rápidamente, con un cierto trabajo, por cierto, uno llega a otro Hamiltoniano, ¿sí? En este Hamiltoniano entraron, perdón, en ese Hamiltoniano entraron, eh, es este Hamiltoniano transformado utilizando todas estas definiciones, ¿ok? Si uno introduce todas estas definiciones, efectivamente uno obtiene un Hamiltoniano que va a depender del momento este P grande que uno introduce, que es el momento total, el momento lineal total. Fíjense que el nuevo Hamiltoniano depende del momento lineal total, que está dividido por la masa total, ¿sí? Más este momento lineal pequeñito al cuadrado sobre dos veces la masa esta mu, eh, que estoy casi seguro que este signo más, este signo menos en realidad es un signo más, es lo que habitualmente se conoce como la masa reducida, o, o cosas por el estilo, y la cosa, o sea, el trabajo algebraico en realidad consiste en ver que esta energía cinética, la energía cinética de el centro de masa, más la energía cinética de la partícula reducida, la vamos a denominar así por el momento, eso en realidad es exactamente igual a la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. Con tal de que P sea el momento lineal total, M sea la masa total, etc. El, el, el potencial se transforma de forma trivial. ¿Por qué? Porque
esta variable que hemos, digamos, este módulo de x1 menos x2, simplemente se reduce a R, donde R, eso es lo que vamos a escribir aquí, donde R claramente es el módulo de x1 menos x2, vectores, o lo que es lo mismo, es el módulo de x, como se definió más arriba. Esa es la transformación más sencilla. La transformación del potencial es la más fácil de seguir. Aquí hay una pregunta, disculpen. Pero creo que es una multiplicación nomás en la masa reducida, si no daría 1. Sí, gracias por la acotación, Sofía. Efectivamente, la masa reducida es M1 por M2. Perdón, esto se ve que el café no rindió todo el efecto deseado. Esto es un M1 por M2. Ahí está. Muchas gracias. Eh, lo cual además está muy bueno porque lo que uno, que ese es un comentario que iba a hacer, M1 por M2 está relacionado con la media geométrica, como todo el mundo sabe, y bueno, y además uno sabe en general que la media geométrica eh, es menor que que la media matemática, entonces uno sabe que la masa reducida, salvo que las partículas sean iguales, eh, eh, la masa reducida es menor que la masa más grande de las dos masas M1 y M2 que intervienen en la cuenta. Pero bueno, gracias. Acá está escrito de forma bien explícita que en realidad lo que sucede cuando uno hace la transformación de coordenadas es que la energía cinética del sistema de dos partículas tomadas como dos partículas sueltas es igual a la energía cinética del sistema de partículas, pero ahora dándole un papel relevante a la energía cinética del, del centro de masa, que es lo que aparece acá. Eso, lo que está en el círculo es la energía cinética del centro de masa. Eh, Típicamente, por ejemplo, si uno estuviera analizando eh, una colisión, este término que está acá no estaría y sucedería un montón de cosas. Lo interesante es que así como hay todo esto de referirse al centro de masa y, y a coordenadas relativas, así como introduce una transformación muy bien definida, muy interesante en las energías cinéticas, también introduce una transformación en el momento angular. Lo que uno puede ver es que con todas esas definiciones que uno introdujo más arriba, que el momento angular, desde el punto de vista de, yo simplemente sé que el momento angular lo puedo construir para una partícula puntual como el producto vectorial entre la posición y el momento lineal, ¿no? Esta es la definición usual de siempre del momento angular, y lo que uno puede ver es que efectivamente el momento angular de, del sistema de dos partículas es igual al momento angular del centro de masa más un momento angular intrínseco, lo podríamos llamar, sin demasiado problema. Eh, y de vuelta, esto es lo que uno usa fuertemente en,
en los problemas de colisiones, ¿no? Eh, en general, es cierto, en los problemas de colisiones uno no escribe esto así con todas las letras, pero eh, con todas las letras en realidad quiere decir para todas las coordenadas, pero básicamente esto es lo que está implícito en, la, en los problemas de colisiones. Si uno simplemente lo que hace es decir, yo escribo L1 como las coordenadas, como el vector 1 por el momento lineal 1, y eso le sumo el, el producto de x2 con el momento lineal 2, puedo mostrar que esta igualdad se cumple eh, desde el punto de vista de las coordenadas, ¿sí? Todo esto es muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque realmente me dice que vale la pena eh, introducir el centro de masa, introducir coordenadas relativas, va a dar un- una, eh, hacer que todo, que la física, que cierta física del problema realmente se manifieste de forma muy simple, en particular si es un sistema aislado, como hemos dicho. Desde el punto de vista cuántico, ¿sí? Uno, a priori, uno sabe que el hamiltoniano original, vamos a decirlo así, el hamiltoniano de las dos partículas por separado, uno lo puede cuantizar por separado. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el postulado de cuantización, ¿sí? O sea, si yo, el postulado de cuantización lo que me decía es que si yo tenía el momento lineal de una partícula, para obtener el operador correspondiente, lo que tenía que hacer era cuantizarlo y eso en versión coordenada, básicamente lo que me dice es que lo que tengo es algún, algún operador diferencial particular. Ahora, el postulado de cuantización lo que me decía era, usted lo que tiene que hacer es proceder de esta forma para cada partícula. No me dice nada para situaciones más complejas. Lo interesante es que uno podría agarrar y decir, bueno, pero el segundo Hamiltoniano, el que está escrito en términos de las cantidades del centro de masa, uno también lo podría cuantizar. Y de hecho, si uno procede de esa forma, obtiene, uno podría decir, bueno, hay un operador momento lineal grandote, un operador momento lineal chiquito, y, y uno podría trabajar con esas cantidades. Lo interesante es que si uno piensa que este operador eh, P grande, en realidad, eh, de vuelta, uno piensa que el operador P grande es igual al operador P1 más el operador P2, uno podría deducir para este operador P y para el operador R, o sea, si yo cuantizara, pienso que ahora P grande es un momento lineal, es un operador momento lineal, y R grande es un operador posición, yo podría chequear para estos operadores P grande y R grande todas las propiedades de conmutación que uno sabe que se cumplen para las, para las partes respectivas, ¿sí? O sea, uno sabe que P1 y X1, por ejemplo, son operadores canónicamente conjugados, ¿ok? También uno sabe también, por ejemplo, que si X1 uno lo cuantiza, las distintas componentes de X1 conmutan entre sí, lo mismo que las distintas componentes de P1 conmutan entre sí. Entonces, utilizando estas dos definiciones, ¿sí? Uno podría tratar de chequear qué es lo que le sucede a las componentes del operador P grande, cómo es el conmutador de las componentes de P grande entre sí, cómo es el conmutador de las componentes de R grande entre sí y cómo se relacionan
los conmutadores de las componentes de R grande y P grande. ¿Ok? Lo interesante es que si uno elige estas definiciones, todo es bastante simple de hacer. ¿Por qué? Porque estas dos expresiones, las expresiones para el momento P grande y para el operador posición R grande, son funciones lineales de x1, x2 y de p1 y p2, así que calcular todos esos conmutadores es bastante simple. Y lo que uno verifica, efectivamente, es que las componentes del operador P grande, estas componentes conmutan entre sí. Es más, no solamente las componentes del operador P grande conmutan entre sí, sino que también las componentes de P grande con P chico, con el momento lineal reducido, esas también conmutan. Las componentes del momento centro de masa conmutan entre sí y conmutan con el momento reducido. Y de la misma forma, y esto también es interesante, se comportan las componentes del operador posición centro de masa, las componentes, una componente RI del operador posición centro de masa conmuta con la componente J del operador, eh, posición centro de masa. Y a su vez también las distintas componentes de los vectores posición de centro de masa y relativo también conmutan entre sí. Y lo que es un poquito más difícil de ver, pero que no es tan complicado, es ver que si uno calcula cómo es el conmutador entre las componentes del operador posición centro de masa y el operador momento lineal del centro de masa, efectivamente este operador posición y este operador momento son canónicamente conjugados. Lo cual es fabuloso, porque me dice que uno puede cuantizar, puede pensar que efectivamente el operador escrito, el hamiltoniano escrito en términos de centro de masa y- y coordenadas relativas es algo cuantizable, es un hamiltoniano bien definido, y uno va a tener un montón de propiedades bonitas. ¿Por qué? Por esto. Dicho en un lenguaje que recién vamos a pulir en Cuántica 2, los que sobrevivimos al COVID, dicho en un lenguaje que vamos a usar después en Cuántica 2, uno podría ver que clásicamente la transformación, clásicamente, insisto, la transformación que introduce la posición del centro de masa y el momento del centro de masa, más estas otras dos, esto es una transformación canónicamente conjugada. Perdón, es una transformación canónica. ¿Sí? Desde el punto de vista de la mecánica clásica, estos cuatro recuadros rojos definen una transformación canónica. ¿Qué significa eso? Que si uno, por ejemplo, calculara el corchete de Poisson de, de, estos, de estas de las coordenadas y momentos generalizados R grande, P grande, X y P chico, el corchete de Poisson de esas coordenadas y momentos generalizados, el corchete de Poisson es 1, como corresponde a una transformación canónica, suponiendo que uno se acuerde, por supuesto, de que es una transformación canónica en mecánica clásica. Lo interesante es que uno ve que una transformación canónica de coordenadas y momentos generalizados, eh, de vuelta, correspondiente a la mecánica clásica,
En mecánica cuántica tienen el correlato de que si uno analiza cómo se comportan trata a esos nuevos, a esas nuevas coordenadas y momentos generalizados, las cuantiza, efectivamente me dan operadores canónicamente conjugados, lo cual me dice que hay una relación profunda entre transformaciones canónicas en mecánica clásica y operadores canónicamente conjugados en mecánica cuántica. Eso es una cosa que uno va a profundizar en mecánica cuántica 2, pero que ahora uno lo puede verificar a mano. Uno puede hacer todas las cuentas elementalmente sin preocuparse de definiciones raras. Bueno, entonces, una vez que uno verifica que el operador posición del centro de masa y su momento son canónicamente conjugados, uno deja de tenerle temor al, al hamiltoniano en términos de coordenadas de centro de masa y coordenadas relativas, y uno se atreve a todo y puede escribir una ecuación de Schrödinger correspondiente a ese hamiltoniano, ¿no? O sea, simplemente si uno cuantiza ahora este hamiltoniano, el hamiltoniano eh, que tiene el momento del centro de masa, etcétera, etcétera, si uno cuantiza eso, la ecuación de Schrödinger que uno va a encontrar va a tener una energía cinética para el centro de masa. Esto que está acá es el operador laplaciano en coordenadas R grande, ¿sí? Y esto que está acá es, ok, y, y esto que está acá es la parte, digamos, relativa. Y uno asume que va a haber una función de onda que tiene que depender de las coordenadas del centro de masa y de las coordenadas relativas, ¿sí? Esto no es obvio, sino que uno se convence, debería haber elegido otro color, uno se convence de que efectivamente esta función de onda tiene que existir. ¿Por qué? Porque por todos los postulados, ¿ok? No, y, y bueno, y en principio uno supone que uno va a poder encontrar el espectro. Ahora, dado la forma que tiene este hamiltoniano, lo que uno se da cuenta es que las coordenadas del centro de masa aparecen solamente aquí en, en un término de energía cinética, ¿sí? O lo que es lo mismo, uno puede rápidamente, eh, uno puede verificar que el hamiltoniano total, el hamiltoniano este que viene del sistema de partículas, el hamiltoniano ese conmuta con el momento del centro de masa. Lo cual está muy bien porque es lo que habíamos dicho antes. Físicamente, si todos los potenciales son de a pares, son internos, uno ya sabe que, desde el punto de vista clásico, uno sabe que el momento del centro de masa se conserva. Ahora, si uno hace todas estas cuentas y simplemente llega a la conclusión de que esto es el momento del centro de masa, uno puede agarrar, calcular el conmutador a mano, sin hacer ninguna suposición rara, y el resultado que va a llegar es este, es que el momento del centro de masa conmuta con el hamiltoniano. Inclusive esta cuenta es un poco más laboriosa, pero esta cuenta también se puede hacer antes de transformar coordenadas. Es decir, si uno quisiera hacer la cuenta
ver el conmutador ese, uno lo quisiera hacer aquí, es decir, introduce el operador momento, el momento del centro de masa y quiere verificar si este operador momento del centro de masa conmuta con este hamiltoniano, donde el hamiltoniano está escrito para cada una de las partículas y con el potencial de esta forma, efectivamente ahí también se puede ver que el momento del centro de masa conmuta con el hamiltoniano, lo cual está muy bien. Si esto es me está dando una propiedad física interesante, no puede depender de que yo la haga de que uno haga la cuenta en un sistema, eh, digamos, en un sistema de coordenadas o en determinado, eh, con determinados momentos y coordenadas, perdón, con determinadas coordenadas y momentos, ¿sí? Esta cuenta, la que está recuadrada en verde, se puede hacer eh, simplemente a partir de la definición del Hamiltoniano, como Hamiltoniano que es la suma de las energías cinéticas de partícula 1 y 2 y el potencial de interacción, y este momento es el momento total, ¿sí? Así que esto es muy bueno, esto me dice que el momento total, que hace rato que lo llamamos momento del centro de masa, es una simetría, es una cantidad conservada del, del problema. Entonces, como es una coordenada, como es una cosa constante, perdón, como es una cosa constante, como es una cantidad conservada, y acá, si uno piensa a lo ecuaciones diferenciales, queda claro que desde el punto de vista de si esto lo pienso como una ecuación diferencial, este término, el término que está rodeado de rojo, ese término y el término que está rodeado de naranja están separados, ¿sí? Como si lo pienso como una ecuación diferencial, está bien, en muchas variables, pero de última es una ecuación diferencial. Las, las derivadas con respecto a R grande están separadas de las derivadas eh, y de las funciones que dependen de R chico. Así que desde el punto de vista de de ecuaciones diferenciales, no hay ningún problema en proponer que la solución a la ecuación diferencial que tiene todas estas derivadas, la solución de esa ecuación diferencial eh, esté separada, o sea, la puedo escribir como una función que depende solamente de las coordenadas R grande y otra función que depende solamente de las coordenadas R chico. Entonces, esa propiedad de que la solución está separada está escrita aquí. Y bueno, y gracias a la magia de los colores, cada parte de la solución está puesta con el mismo color de la parte respectiva de la ecuación diferencial. Entonces, y bueno, y además es obvio que si desde el punto de vista del centro de masa, si desde el punto de vista del centro de masa no hay no hay fuerzas aplicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, todos los potenciales son internos. Entonces, no es raro que la función de onda que queda para el centro de masa sea la función de onda de una partícula libre. El centro de masa está libre, ¿ok? Y lo cual es como muy bonito. Entonces, el centro de masa es una partícula libre. Eh, lo cual es muy bonito, entonces no hay ninguna...
sorpresa que la parte de la función de onda que corresponde al centro de masa se da de la forma E a la I P grande por R grande sobre H bar. Y acá la variable es R grande, ¿sí? Y P grande, en este caso, cuando lo escribo acá en la función de onda, será alguna constante eh, que me va a estar relacionado con la energía, ¿sí? Si uno reemplaza esta, esta, esta función de onda en la ecuación diferencial, efectivamente lo que uno logra construir es una ecuación diferencial, una ecuación de Schrödinger, solo para la coordenada relativa, ¿sí? Esta es la ecuación de Schrödinger para para la coordenada relativa, nada más que solamente depende de la energía relativa. Y la energía, luego de que uno se da cuenta de esto, de esta propiedad, lo que queda claro es que la energía total va a ser la energía, disculpen, la energía total tiene que ser la energía relativa más la energía cinética del centro de masa. ¿Ok? Y por cierto, el hamiltoniano relativo es simplemente depende de las coordenadas, digamos, de la coordenada relativa y del momento lineal relativo. Todo esto es muy bonito. Eh, Insisto, la única ventaja de todo esto es que se puede hacer de forma elemental, sin utilizar ninguna aparatología compleja. Digamos, y la típica, uno se convence de que uno puede hacer esto eh, de a dos, entonces se imagina que lo puede hacer de a tres partículas, de a cuatro, etc. Lo que siempre es sencillo es saber que uno puede introducir el centro de masa. El centro de masa es trivial introducirlo. Lo que es un poco más complejo es decidirse por si yo tengo más de dos partículas, es qué, qué coordenadas relativas defino, ¿no? Las coordenadas el- la, el- la posición del centro de masa, no hay duda, es la suma, es digamos el promedio de las posiciones de las partículas pesadas con la masa. Eso, eso no hay ninguna duda respecto a la posición y por lo tanto al operador posición centro de masa. Las coordenadas relativas son las que pueden ser un poquito más complejas, decidirse qué coordenadas relativas uso, pero lo que uno no tiene que tener duda es de que así como hay un operador posición para el centro de masa, va a haber operadores posición para n-1 partículas, suponiendo que uno tenga un sistema compuesto por n partículas. ¿Sí? Eso está dicho, eso es lo que se dice en texto luego del ejemplo, para así decirlo, de dos, de dos partículas. Eso es lo que está dicho eh, en esto que uno le dice un tanto ambiciosamente, cómo se generaliza todo para n mayor que 2. Lo que se dice es eso, que el centro de masa está siempre bien definido, lo que hay que tener un poquito de cuidado es cómo se definen las... Los físicos no usamos mucho esto, perdón, no usamos mucho esto. Ahora los físico-químicos, eh, si uno tiene ganas de investigar, se han encargado durante años de definir distintos sistemas de coordenadas relativas que definan transformaciones interesantes y dependiendo del problema son las coordenadas relativas que usan, pero
créanme que hay mucha variedad en la posible. Eh, Déjenme que me adelante un poquito solamente a nivel, ok, ya sé hasta dónde vamos a llegar. Mm, un par de cosas que hay que decir una vez que, una vez que uno introduce, introduce estas coordenadas centro de masa y centro relativo. Uno podría preguntarse eh, si una vez que uno sustrae la energía, eh, la energía del centro de masa, si uno va a tener un discreto, ¿no? Es decir, uno, para responder si va a haber algún discreto, eh, uno lo que tiene que analizar es el hamiltoniano reducido, el hamiltoniano de las coordenadas reducidas. Fíjense que esto es como muy interesante porque eh, lo que uno tiene que de alguna forma sustraer, digamos, uno tiene que sustraer esta energía del centro de- de masa, que es siempre positiva porque es energía cinética de una partícula libre, ¿sí? Y entonces cuando queda esto, cuando queda el hamiltoniano eh, de de las coordenadas relativas, lo que uno se preguntaría es si acá puede haber un discreto. Obviamente eso va a tener un discreto dependiendo de cómo es el potencial de, de la, de la coordenada relativa. Ahora, la respuesta es un poco más fenomenológica y un poco más física, es uno observa espectros discretos de, de gases atómicos y la respuesta es sí. Eh, Todo lo que empezamos diciendo acerca de la mecánica cuántica tenía que ver con que la gente eh, va, mide y pone gases atómicos, por ejemplo, puede poner hidrógeno eh, neutro, o sea, el hidrógeno a temperatura ambiente es básicamente un gas, es un gas que la molécula es monoatómica y uno observa el espectro discreto, lo cual es muy lindo porque de alguna forma lo que me está diciendo es que yo puedo ver ese espectro discreto porque las energías cinéticas del centro de masa son mucho más chicas que las energías de ligadura, que las energías asociadas a cómo, eh, a cómo se relaciona digamos, las coordenadas relativas. Lo que me está diciendo que yo puedo observar eh, ese espectro, ese espectro discreto, lo que me dice es que la diferencia de energía dentro del espectro discreto son mucho más grandes que las energías cinéticas asociadas al centro de masa, y es por eso que yo observo ese espectro discreto, ¿no? Es, no sé si es muy claro pensarlo en estos momentos a esto, pero efectivamente eh, el hecho de que, digamos, en un gas, queda claro que en un gas de, de átomos de hidrógeno, las, la- los átomos se están moviendo para todos lados, consistente con que el gas esté a una temperatura dada, las moléculas, perdón, los átomos no están quietos, entonces el centro de masa de cada átomo efectivamente
está desplazándose, tiene alguna velocidad promedio, y sin embargo lo que uno ve es un discreto cuando hace espectroscopía, ¿no? Cuando uno hace alguna descarga o alguna cosa por el estilo, lo que uno observa es un discreto, y, y eso lo que me está diciendo de una forma bastante clara es que si las energías son la suma de la energía cinética del centro de masa más el discreto, eh, y lo que observo es el discreto, lo que me está diciendo es que las energías del centro de masa son pequeñas comparadas con las diferencias de energía en el discreto. Eso es, eso es todo lo que vamos a decir por el momento, pero después cuando veamos átomo hidrogenoide lo vamos a retomar al tema. Una cosa o sea, dijimos que nos interesaba esto del momento angular y todo este tipo de cuestiones. Lo interesante es lo siguiente, supongamos que ya tengo que el hamiltoniano, ¿sí? Depende solamente del módulo de la coordenada R, ¿no? Y eh, me concentro en en la definición que uno tiene habitualmente del momento angular. O sea, el momento angular, dijimos que clásicamente es el producto entre el vector posición y el vector momento lineal. Lo que uno podría agarrar es decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo cuantizo esta expresión? O sea, asumo que hay un operador que es el operador posición, eh, producto tensorial, esto habrá que ver qué significa, por el operador momento lineal, ¿sí? Si uno hace eso, algunas veces para hacer cuentas, sobre todo, conviene introducir la, eh, las componentes del momento angular y escribirlos utilizando eh, el, el tensor totalmente antisimétrico de Levi-Civita. Lo que uno sabe es que si uno utiliza el tensor totalmente antisimétrico, uno puede escribir eh, una coordenada, la coordenada i del momento angular, la puedo escribir en términos del tensor de Levi-Civita por el producto de respectivo, lo que uno tenía en el producto eh, vectorial, y el producto vectorial sale solo a partir de las propiedades cíclicas que tiene el tensor de Levi-Civita. O sea, recordemos que eh, suponiendo que uno no recuerde cómo es el tensor antisimétrico, lo que uno sabía es que epsilon i jk en realidad es igual a 1 si y solo si eh, eh, y j y k es, por ejemplo, 1, 2, 3, o permutaciones cíclicas de 1, 2 y 3. Puede ser más menos uno, digamos, dependiendo pero en particular, epsilon 1, 2, 3 es exactamente igual a 1. Podemos poner aquel más menos. Y las permutaciones cíclicas las podemos poner con alguna notación interesante. Eh, entonces, si uno utiliza esta definición para las componentes del momento angular, ¿sí? eh, uno puede tratar de ver cómo son las propiedades de este operador. Si ahora pienso que esto efectivamente es un operador cuántico, ¿sí? Que está definido en términos de las coordenadas del operador posición y el operador momento, uno podría agarrar, por ejemplo, y decir, bueno, eh, cuáles son las propiedades del, de L-DAGA, donde L-DAGA es lo que hay que entender es que estoy tratando de estudiar el operador adjunto, y bueno, y si uno utiliza las propiedades, digamos, estos son números, entonces estudiar L daga es lo mismo que estudiar el producto de XJ por PK daga, y ya sabemos, digamos, que
que como los operadores P y X son autoadjuntos, en un espacio de Hilbert adecuado, en realidad esto es lo mismo que P y esto es lo mismo que X, ¿sí? O sea, uno puede decir que este, esto que está acá en realidad es exactamente igual a, de vuelta, la suma sobre I, J y K de epsilon I, J, K, eh, XJ, P sub K. Y lo interesante es que como para que epsilon y JK sea distinto, tanto J y K tienen que ser distintos, acá siempre en una componente del momento angular, siempre tengo productos de componentes del operador posición y del operador momento que conmutan entre sí. Así que aunque en el operador DAGA estos queden en un orden distinto, no importa porque en realidad conmutan porque son, si acá lo que estoy analizando, por ejemplo, es la componente uno del momento angular, acá solamente tengo eh, componentes 2 y 3 del momento y del operador posición, y esas conmutan entre sí. Así que puedo volver a reordenar esto y uno llega a que el operador DAGA de L sub I es exactamente igual a sub I, así que uno puede concluir rápidamente de que el operador momento angular es un operador hermitiano, ¿no? Un operador autoadjunto, lo cual es como muy bonito. Y además de que es un operador hermitiano, lo cual está muy bien, porque lo que uno diría es, el momento angular debería ser un observable, ¿no? Y ya hemos dicho que todos los, eh, digamos, lo hemos dicho de distintas formas, los observables son operadores hermitianos, así que el momento angular que uno se imagina que debería ser un observable, ¿por qué? Porque es un operador, uno se imagina haciendo mediciones que determinen el momento angular, entonces es lógico que sea hermitiano, lo cual hace que todo esté bien. También en forma elemental uno puede estudiar cuál es el conmutador del, del hamiltoniano con el momento angular y haciendo las cuentas a mano significa metiendo las expresiones explícitas de los operadores y haciéndolo conmutar con la energía cinética o con el potencial, lo que uno puede ver de forma simple es que efectivamente el, el operador momento angular conmuta con el hamiltoniano. La forma simple, la que se les sugiere de que hagan, y que la hagan para captar las sutilezas es agarrar, por ejemplo, alguna coordenada, perdón, alguna de las componentes particulares del momento angular y calcular el conmutador con la energía cinética. Toda la cuenta se puede hacer en forma explícita utilizando las propiedades conocidas de los conmutadores, y si uno hace eso, efectivamente llega a que el, el conmutador de, de- del momento angular con la energía cinética es cero. De esta forma puede ver que del, el conmutador de alguna componente del momento angular con, con un potencial que depende solamente del módulo del vector posición, efectivamente ese conmutador es cero. Y de vuelta lo único que tienen que ver son con propiedades de las derivadas, ¿no? O sea, lo que tengo que lo que voy a tener que utilizar en algún momento es que el operador momento, cuando está cuantizado, es básicamente una derivada. Así que todo funciona muy bien. La que es un poquito más difícil de probar, la propiedad que es un poquito más difícil de probar para el momento angular, pero que también se hace de formas elementales, es mostrar que las componentes del momento angular no conmutan entre sí.
Fíjense que en esto el momento angular es muy distinto del operador posición. En el operador posición las tres componentes conmutan entre sí, en el operador momento sucede lo mismo. Las tres componentes del operador momento lineal conmutan entre sí. En el caso de esto que está acá, yo sugeriría que utilizando la expresión explícita de DLI y de LJ verifiquen esta propiedad. Esto, eh, es decir, para mostrar esta propiedad, lo que tienen que utilizar es esta forma explícita de las componentes del momento angular. Escriben L como utilizando el tensor de Levi-Civita, y después lo que van a tener que utilizar son todas las propiedades de conmutación de los operadores X y P. Créanme que esto se puede hacer de forma bastante simple. Y lo que me dice es que el momento angular como operador es bastante distinto al operador posición y al operador momento. Si uno se cree eso de que las cosas que se pueden medir con precisión arbitraria conmutan entre sí, como son las componentes del operador posición, acá lo que uno se da cuenta es que uno no puede hacer una medición que determine todas las componentes del momento angular eh, de forma con precisión arbitraria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conmutan entre sí. Eh, Esto, como uno no hace mediciones, es difícil darse cuenta de- del significado profundo de esta relación, pero esta propiedad, el hecho de que las componentes del momento angular no conmuten entre sí, eh, trae a cuento, le hace recordar a uno de que las rotaciones no necesariamente conmutan entre sí. Cuando uno piensa en un sistema clásico, uno sabe que eh, las rotaciones alrededor de ejes distintos no necesariamente conmutan. Si uno altera el orden en el cual realiza eh, determinadas rotaciones, uno sabe que el resultado que obtiene es distinto, ¿no? Uno puede agarrar cualquier objeto asimétrico, plantear rotaciones alrededor de ejes definidos y uno se da cuenta que las rotaciones no conmutan. Las rotaciones y el momento angular están muy relacionados, están íntimamente relacionados. Entonces, desde ese punto de vista, que las componentes del operador momento angular no conmuten entre sí, en una de esas tiene efectivamente consecuencias o está fuertemente relacionado con el hecho de que las rotaciones, ahora ya cuando estemos pensando en sistemas físicos cuánticos, las rotaciones no conmutan. ¿Sí? Eh, a este punto lo único que me interesa es que si yo hago la cuenta de forma elemental, efectivamente me da eso, pero digamos lo que uno tendría que, que guardar como parte de esta primera parte de la clase es que uno puede reducir un sistema de partículas a un centro de masa y a un, y a un sistema de n-1 partículas relativas, con coordenadas relativas, y además que todas esas cosas que uno sabía de sistemas de partículas aisladas, que el centro de masa se conserva, que el momento angular juega un papel importante, uno puede verificar por métodos elementales que en el caso cuántico también esto sucede.
Centro de masa aparece como una herramienta buena para analizar el comportamiento de sistemas cuánticos y el momento angular también aparece como una buena herramienta para analizar el comportamiento de sistemas cuánticos. Esta es la anécdota, más allá de las cuentas, más allá de, de todas, digamos, las cuentas que uno puede introducir. Eh, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño, una pequeña interrupción, son y 28, podemos seguir más o menos a las y 35, ¿ok? Eh, y bueno, después de las y 35 seguiremos más o menos hasta las y 55, o sea, la segunda parte va a ser relativamente corta, pero va, no, al menos nos va a permitir recordar algunas cosas sobre rotaciones clásicas y ángulos de Euler y ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Bueno, hagamos un descanso, seguimos a las y 35 más o menos.
Bueno, continuando con la clase, vamos a comenzar solamente con el tema de rotaciones, más que nada porque, bueno, es interesante ir recordando cómo es todo lo que uno había aprendido hasta el momento sobre rotaciones. En mecánica clásica, bueno, dependiendo cómo hayan visto mecánica clásica o si han visto mecánica clásica, se suele hacer un desarrollo bastante grande que tiene que ver con cómo uno, sobre todo cuando uno está estudiando sistemas extensos, cuerpos rígidos, hay todo un desarrollo que tiene que ver con cómo se puede escribir una rotación general en los términos más económicos posibles. Y así es como en general uno introduce los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler son básicamente tres ángulos que permiten construir de forma sistemática una rotación totalmente general. Y lo bueno de los ángulos de Euler es que en general uno eh, define rotaciones alrededor, en vez de alrededor de los ejes cartesianos, y en general lo que uno ve es que esas rotaciones se pueden escribir en términos eh, de rotaciones de un número reducido de ejes, ¿no? Eh, al menos ahora en mecánica cuántica uno no vamos a hacer un uso muy, muy potente, por así decirlo, de rotaciones generales y de ángulos de Euler. Eh, Eso está reservado para mecánica cuántica 2, pero es bueno recordar que efectivamente las rotaciones de eh, tener un cuerpo en un sistema de coordenadas y luego pensar que ese cuerpo, sus ejes de simetría han variado en su orientación en el espacio, eso se puede describir de alguna forma bastante económica en términos de ángulos y ejes de rotación, eh, digamos, predeterminados. Cuando uno habla en general de los ángulos de Euler, se sabe que hay una o dos convenciones no más posibles y que las rotaciones se tienen que hacer alrededor de esos ángulos en un orden predeterminado, lo cual simplifica mucho la hora bueno, de hacer referencias a decir simplemente estos son los ángulos de Euler y uno ya sabe cómo realizar la rotación. Para entendamos un poco, conviene introducir un poco de notación. En general, la notación que vamos a utilizar es que una rotación alrededor de un eje eh, y de un eje de rotación caracterizado por una dirección n-versor, y si la rotación es alrededor de ese eje en un ángulo phi, dicha rotación se denota de esta forma y por convenciones históricas lo que vamos a pensar es que ese ángulo phi es un ángulo eh, eh, en sentido contrario a las agujas del reloj, por así decirlo. Entonces, si uno hace esto, es fácil entender un ejemplito muy bonito de cómo, por ejemplo, se comporta un dado ante las rotaciones en determinados ejes. Si tienen un dado, lo pueden hacer a mano, y si no, van a tener que tratar de- de entender mi dibujo. Esto es un dado que está con el uno eh, hacia arriba, digamos, si esto es el eje Z, el eje X, el eje Y, estamos utilizando la misma
convención de siempre. Esto que está aquí es el eje X, esto que está acá es el eje Y y esto que está acá es el eje Z. Entonces, en la cara superior tenemos el 1, en la cara que enfrenta al eje Y tenemos el 2, y en la cara que enfrenta al eje X tenemos el 3, ¿sí? Entonces, si uno realiza una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Lo que uno piensa es que, y además la rotación tiene que ser realizada en el sentido antihorario, queda claro que el 1 que está en la cara superior va a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque esta cara va a rotar, pero lo que está aquí en esta cara es justamente un punto, así que es invariante entre rotaciones, pero esta cara queda donde está. La cara de abajo obviamente también queda abajo, y lo que sucede es que las caras que enfrentan al eje X y al eje Y tienen que cambiar, ¿sí? Aquel dibujo me di cuenta que está mal. En realidad lo que queda enfrentando al eje X es el número 5, y el número 3 que estaba enfrentando al eje X pasa a estar enfrentando al eje Y. Esto es lo que sucede después de una rotación alrededor del eje Z. En el mismo sentido, uno puede pensar que sucede con una rotación alrededor del eje X. Recordemos que el eje X está acá. Entonces, si hago una rotación alrededor del eje X, esta cara, la cara que muestra el 5, eh, eh, va a permanecer acá enfrentada al eje X, y el 3 tiene que pasar arriba, ¿sí? Entonces, si uno mira la cara superior, es un poco difícil verlo debido a la ampliación del dibujo, pero básicamente el 3 pasa a estar arriba, y en la cara que enfrenta al, al eje Y aparece ahora el número 6, ¿sí? O sea, esto es lo que tenemos arriba, y lo que tenemos de este lado es el 6. Obviamente, cuando uno empieza a hacer los pininos, empieza a hacer las primeras cosas en rotaciones, lo que tiene que hacer es decir, bueno, esto es lo que sucede en un objeto finito, que tiene que todas sus caras son distinguibles, lo cual es bueno. ¿Qué pasaría si uno hace estas dos rotaciones simples, la rotación alrededor del eje y la rotación en eje Z, las realiza en orden distinto? Y si uno realiza eso, primero realiza la rotación en el eje X y después realiza la rotación en el eje Z, lo que obtiene es, lo que termina viendo es el 1, el 2 y el 3, arriba queda el 2, enfrentando al eje X queda el número 1 y enfrentando al eje Y termina el 3. O sea, algo totalmente distinto a lo que obtiene cuando las rotaciones se hacen en el orden, primero la rotación en el eje Z y después la rotación en el eje X. Esto se puede expresar sucintamente en términos de las operaciones de rotación. Queda claro que al menos en esta notación, las rotaciones tienen que ser aplicadas eh, en algún orden, ¿no? Pero bueno, como acá, sea cual sea el orden en el cual se aplican las rotaciones, el orden que está acá del lado derecho es distinto al orden del lado izquierdo, así que está expresado claramente que las rotaciones no conmutan. Así yo no sepa cómo expresar matemáticamente una rotación, ¿no? Esto simplemente tiene que ver con una operación física que uno hace sobre sobre un objeto, ¿sí? Fíjense que acá no hay concepto de vectores, de posición, de ese tipo de cuestiones. Simplemente lo que estoy diciendo es tengo el concepto de eje de rotación y girar. Pero eso solo ya lleva implícito que las rotaciones no conmutan entre sí, y además lo que está claro es que uno está rotando efectivamente al sistema físico, ¿sí?
lo que rota es el sistema físico. Los ejes alrededor de los cuales hago referencia siempre, esos ejes están fijos en el espacio y la operación de rotación consiste realmente en hacer girar al objeto, al objeto de interés. Por cierto, esta no es la única forma de hacer las cosas, pero es como las vamos a hacer por ahora. La única forma de que dos rotaciones conmuten, ¿sí?, es que eso uno, de vuelta, es más o menos sencillo darse cuenta, es si yo hago dos rotaciones alrededor del mismo eje, ahí realmente no me importa cuál hago primero, es decir, si hago rotar un objeto alrededor vamos a decirlo así, si yo hago rotar el eje, hago rotar el lado alrededor del eje Z, y lo hago primero en pi sobre 2 y después lo hago en 3 medios de pi, voy a dar una vuelta completa. Y si lo hago primero en 3 medios de pi y después en pi sobre 2, también voy a dar una vuelta completa, ¿sí? O sea, rotaciones alrededor, digamos, acá la caligrafía es medio, no sé si ayuda mucho, pero básicamente lo que está escrito es que eh, eh, son rotaciones alrededor de n. Y bueno, acá lo que está puesto es que el eje de rotación es siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, rotaciones alrededor del mismo eje conmutan, y de hecho, lo que uno se imaginaría es que estas rotaciones en realidad tienen que tener una propiedad de grupo, las rotaciones alrededor de un mismo eje, ¿sí? Lo que uno tendería a pensar es que si uno hace una rotación alrededor del eje n de un ángulo φ1 y después realiza una rotación alrededor del mismo eje, pero en un ángulo φ2, esto debería ser equivalente a una rotación alrededor del eje alrededor del mismo eje, pero en un ángulo φ1 más φ2. ¿Sí? Esta propiedad que he escrito acá es de, vamos a decirlo así, es puramente lógica, no hay ninguna. De vuelta, fíjense que hasta ahora no estamos haciendo matemática, no estamos haciendo esas cosas. Esto que está acá es una propiedad que uno esperaría de estar girando un objeto alrededor de un eje, ¿no? Que si uno gira sucesivamente en dos ángulos, eso tiene que ser equivalente a una rotación en un ángulo que es igual a la suma de los dos ángulos involucrados. Esto que está acá, eh, además, digamos, para que uno complete una especie de propiedad de grupo, lo que uno también diría es que si uno gira en un ángulo phi y después gira en un ángulo menos phi, entonces tendría que tener la identidad. ¿Por qué? Porque si primero giré hacia un lado y después giro en el sentido opuesto, tengo que obtener lo mismo. Tengo que volver a la situación inicial, ¿sí? Entonces, eso también es una cosa que uno puede deducir rápidamente para rotaciones, sin introducir matemática. Pero bueno, lamentablemente lo divertido se acaba rápido, entonces en algún momento uno empieza a introducir matemática, ¿sí? Y dado que el ejemplo más simple que uno puede tener es de rotaciones en 3 dimensiones, rotaciones de vectores, por ejemplo, en 3 dimensiones, uno ya sabe, de vuelta de mecánica, de álgebra 2, de un montón de lugares, que una rotación de un vector en 3 dimensiones, habitualmente esa rotación se considera que es una, digamos, eh, hay un montón de argumentos que me convencen de que las componentes del vector, de un vector rotado, tiene que obedecer
una transformación lineal con las componentes de un vector sin rotar, y bueno, las transformaciones lineales se expresan a través de matrices, y como es una rotación, uno se da cuenta que hay un montón de propiedades razonables. Entonces, en tres dimensiones, ¿sí? En realidad uno lo puede hacer en tres o más dimensiones. Una rotación de un vector se puede expresar matemáticamente como una operación matricial sencilla, ¿sí? Eh, un vector rotado va a ser una matriz que representa la rotación por el vector. Esto se usa de muchas maneras distintas, y lo que uno se da cuenta es que si lo que uno está hablando de una rotación, no hay traslación del eje, no hay un montón de cosas, no hay demasiadas posibilidades para esta matriz R. Esta matriz R, lo que uno se da cuenta es que tiene que ser una matriz con propiedades muy razonables. Esto, de vuelta, si uno se acuerda o no se acuerda, las puede volver a deducir. Las propiedades que tiene que cumplir la matriz R están básicamente escritas. Tiene que tener determinante 1, tiene que ser real y unitaria, un montón de propiedades. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es lo importante. Las rotaciones son operaciones abstractas, ¿sí? Son operaciones abstractas. En tres dimensiones uno puede asociarles un eje de rotación y un ángulo. Ahora, dependiendo de en qué espacio vectorial estoy trabajando, en qué espacio matemático estoy trabajando, las rotaciones se van a expresar de formas distintas. Si uno está rotando vectores, las rotaciones se expresan de esta forma, de la forma tradicional. Si mis objetos de interés son vectores tridimensionales, las rotaciones se escriben de esta forma y se acabó. Esta es la expresión matemática. Esto que está acá, este recuadro y el recuadro rojo, son, son expresiones casi lógicas, digamos, no son expresiones matemáticas. Lo que uno espera es que las expresiones matemáticas reflejen estas propiedades de las rotaciones abstractas, ¿sí? Pero de vuelta, las rotaciones que en general nos han interesado hasta ahora en la licenciatura son rotaciones de vectores, lo cual está muy bien. Ya dijimos que las rotaciones que nos iban a interesar son las rotaciones en las cuales lo que rota es el sistema físico, por eso agarramos el dado y lo hicimos dar vueltas, ¿sí? Eh, De vuelta, como cualquier matriz, y seguimos por el momento con rotaciones en tres dimensiones, como cualquier matriz que cumpla que el determinante de esa matriz es igual a 1, que sea real y simétrica, perdón, no tiene que ser simétrica, sino que tiene que ser eh, antisimétrica. Cualquier matriz que cumple estas cosas es una rotación, ¿sí? Entonces es muy fácil darse cuenta que una rotación alrededor de un eje básicamente puede estar expresada como una matriz 3×3 que alrededor del eje de rotación, digamos, en donde tengo el eje de rotación, tiene que haber básicamente una identidad, no tiene que pasar nada en la coordenada. Si yo tengo una rotación alrededor del eje Z, la coordenada Z no cambia, por lo tanto, en aquellos elementos de la matriz que afectan a la coordenada Z, tengo que tener lo más parecido que haya una identidad. Mientras que las coordenadas X e Y, si yo realizo una rotación alrededor del eje Z, tienen que cambiar. Entonces los elementos no triviales de una rotación alrededor del eje Z en un ángulo phi tienen que estar concentrados en aquellas partes de la matriz que actúan sobre las coordenadas X e Y. Bueno, en realidad viendo ya la hora que es, eh,
por las dudas quieran leer algo, básicamente durante las siguientes páginas lo que se estudian son propiedades de rotación en 3 dimensiones y se llega a alguna especie de síntesis de cómo se tienen que comportar las rotaciones en rotaciones como objetos matemáticos, ¿no? Eh, las propiedades de las rotaciones como objetos matemáticos, como matrices tridimensionales, están todas expresadas, de vuelta, esto es si uno tiene ganas de adelantar y leer, están todas expresadas acá. Esto es lo que uno puede deducir para matrices 3x3 que expresan rotaciones en el espacio vectorial R3. Aquí están expresadas toda una serie de propiedades eh, de que obviamente si uno puede hacer rotar un objeto para un lado, lo puede hacer rotar para el otro, eh, que, que rotaciones consecutivas tienen que ser una rotación, hay todo un montón de propiedades y estas cuentas que están acá, por las dudas tengan ganas de mirarlas, básicamente lo que introducen es una cosa que también uno usa fuertemente. Están las rotaciones alrededor de ángulos finitos y también están las rotaciones infinitesimales. De todas formas, esto vamos a volver a la clase que viene. Eh, Antes de entrar de lleno ya en el terreno de las rotaciones en mecánica cuántica. Simplemente lo único que voy a decir es que obviamente en mecánica clásica eh, las cantidades de interés eran cantidades vectoriales, era el momento lineal, era la posición, y las rotaciones actuaban sobre esas cantidades de interés. Es obvio en mecánica, no sé si es obvio, pero es razonable, que dado que en mecánica cuántica los objetos de interés son los estados, ¿sí? Lo que hemos llamado estado cuántico, lo que hemos llamado función de onda, las rotaciones van a tener que actuar eh, sobre los estados, sobre las funciones de ondas. Entonces, como ya sabemos que las cosas que actúan sobre funciones de onda son operadores, obviamente las rotaciones van a tener que estar expresadas como operadores, ¿no? Eh, Esto como para que quede la idea en la cabeza y se vaya acomodando de a poco hasta la semana que viene. Eh, si bien, ya sé que se tienen que ir al práctico, pero quiero decir esto, si bien nadie sabe todavía cómo es que va a terminar el cuatrimestre, en qué condiciones, si va a haber una prolongación, cuándo va a haber exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo lo que creo es que más allá de esas incertezas, lo que nosotros podemos tratar de hacer, aunque más no sea para que después todo sea un repaso, mi intención es que tratemos de terminar casi todo el programa de la materia en el tiempo que hubiera sido el cuatrimestre normal, ¿sí? El cuatrimestre normal termina el 20 de junio, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que la semana que viene tengamos clase. La semana que viene, que los días que caerían las clases son el 27 y el 29, me gustaría que tengamos clase porque entonces eso nos da, bueno, la semana que viene y unas 3 semanas de junio, hasta el 19 de junio. Con estas 4 semanas nosotros más o menos podríamos redondear eh, el cuatrimestre y de paso quedarían las clases grabadas. eh, y